Y aunque angustia a muchas personas, tenemos que conversar sobre impunidad y corrupción y la posibilidad de que en la República Dominicana se establezca un régimen de consecuencias. Así mismo. El invitado que tenemos hoy cuenta con una experiencia en el campo político, en el campo jurídico, en lo privado y también en el Ministerio Público, en lo público. Así que es un invitado ideal para tocar estos temas. Me refiero al ex candidato presidencial de Alianza País, Guillermo Moreno. Buenos días, Buenos bienvenido. días y gracias por estar con nosotros. Feliz año. Feliz año, feliz año. Veo esa corbata, mucha salud. esa corbata amarilla. Bueno, no tengo que preguntarle, usted es el Cibao full. Sí, Claro. sí, es evidente, ¿verdad? Es de No Cuyay. debiera La persona, ser, mira, no mira, debiera serlo mira. tan Es de evidente. Cuyay. Mira, o sea, lo siento, pero hay algo que va del corazón hacia afuera. ¿Verdad que sí? Sí. Es tanto así que Te quiero ver algunas te veces quiero no es ver que me diga amarilla de que- y el corazón la hace amarilla. Ella, porque están ganando. Así mismo. Ella porque están ganando. Pero si pierde, nada me dice, a mí no me gusta el béisbol. No, No me hable de eso. perdón. Pone una cara. Disculpa, Homero, disculpa. Si algo yo repito todo el tiempo aquí es que no soy seguidora de la pelota. Pero lo celebras Pero mucho, lo celebras mucho para no ser seguidor. no somos dominicanos, Pero no claro, utilizamos cualquier sí. excusa para disfrutar la Pero vida. Él está claro. molesto porque yo esté feliz. ¿Usted ha visto eso? No, y O mucho sea, más si como somos compañero, ibaeños. tú estás molesta porque yo estoy feliz. No. Yo estoy Eso molesto no está bien, por la Homero. cuava que usted me echa. Como No, dice. yo no le digo Y nada. el hombre. orgullo Yo no de le ser digo nada. aguilucho, ¿eh? Yo lo que digo es que, están perdiendo. Pero es verdad o es mentira. Sí, eso Es la verdad. O sea, tú no eres un hombre de datos. Sí. Muy bien, Nos eso es ganamos importante. ayer, Bien, pero vamos a entrar al tema porque la pelota siempre trae, la pelota y la Las política despiertan pasiones, así que nos vamos de una pasión a otra. Nos vamos a este campo que tiene todas las portadas de los periódicos en suspenso, diría en suspenso porque es en espera de novedades, pero sabemos que la información ha ido a cuentagotas, muy, muy despacio, a pesar de que los ejemplos que hemos visto en otros países es todo lo contrario, es una maquinaria de justicia que funciona súper rápido para lograr los resultados. Su opinión en el caso de Odebrecht específicamente, que es al que me estoy refiriendo. Bueno, en lo que respecta a lo que se está haciendo en la Procuraduría General de la República, afirmo que se está haciendo la contrainvestigación penal, porque todo lo que está saliendo en los periódicos, no hay que ser un agudo investigador para darse cuenta que es entretenimiento. No es verdad que por citar a potenciales imputados, ellos van a ir a confesar. No es verdad que porque en los documentos que depositan va a estar la prueba del soborno, ni tampoco concepto o objeto del contrato, Es el único documento nomás. sobornar. Sí. Entonces, eso es, no solamente que es una ridiculez, sino también es una tomadura de pelo para la sociedad. Una regla elemental en toda investigación penal es que el investigador primero acumula pruebas y se afinca en las fortalezas para ir desbrozando, despejando las debilidades, las pruebas que no tiene. ¿Cuál es la fortaleza en esta investigación? La empresa delincuente llamada Odebrecht. Es ahí, es en Odebrecht que el Procurador General de la República tiene que afincarse. Haciendo primero ¿qué? Exigiéndole primero los 92 millones de dólares que ellos han admitido dieron en soborno. Y segundo, adoptando medidas cautelares de presión, allanamiento de las oficinas, paralización de las construcciones, impedimentos de salida, intervención de cuentas bancarias, Suspensión de pagos, imagino. suspensión de pago, precisamente para crear sobre la base de la confesión y de esa presión entonces unas condiciones para ver si arribamos a acuerdo. ¿A qué acuerdo es que debe propiciar el Ministerio Público llegar con la empresa delincuente? Dime, ¿a quién le diste los sobornos? ¿Con qué objeto? ¿Y para quién? Tres cosas es lo que tiene que decir la empresa. Diste 92, ya lo sabemos. Ahora, ¿para quién? ¿A quién se lo entregaste? ¿Y con qué objeto? Cuando les entregabas el soborno a tal funcionario, a tal ministro, X cantidad, dime la cantidad, ¿para qué era?
Entonces, sobre esa base, entonces el Ministerio Público comienza a investigar a los ministros, a los directores. Con las pruebas en las manos. Con las pruebas en las manos, para que entonces allí no sea, ¿usted se dejó sobornar? No, sino al revés. Cuando le haga la pregunta, entonces yo tengo esta prueba. Usted o la admite o entonces yo actúo. Porque el Ministerio Público, en ninguna investigación penal, ningún investigador parte del supuesto de que va a lograr la confesión. De la buena voluntad. De la buena voluntad. Eso no se ha visto nunca. Pues entonces, eso no es al revés. Lo que el investigador normalmente parte es cómo destruye la mentira, cómo puede ir más allá de la mentira o de la coartada que en el 99.9 de los delincuentes criminales tienen. Entonces, esa es la labor del investigador. Y entonces se prepara, insisto, y va de los puntos fuertes a los puntos débiles. ¿Qué sabe el investigador dominicano? En primer lugar, sabe la confesión, que es el punto clave de todo esto, de que se pagaron sobornos de 92 millones de dólares por la empresa sobornante. Segundo, que esa empresa dice que fue en 3 periodos de gobierno, por tanto nos da un lapso. Claro. 2001, 2014, 3 administraciones, Hipólito Mejía, Leonel Fernández, Danilo Medina. Tercero, 18 obras se han construido. Entonces, otro elemento, vamos a auditar esas obras. La obra fue contratada por tal cantidad, vamos a auditar y vamos a establecer la diferencia, porque ahorita nos vamos a ver con el ministro y le vamos a preguntar por qué, si mi auditoría dice que esta carretera de Jarabacoa a Constanza costó 200 millones, ¿por qué en el contrato, en los pagos aparecen 800? ¿Qué pasó con esos 800, 600 millones de diferencia? Aquí están las pruebas. Este auditor dice esto, contradiga, ministro, esto. Bien, entonces sabemos eso, las 18 obras, y sabemos también otro elemento, quiénes eran los ministros, quiénes fueron los que firmaron a nombre del Estado. Y esto es un elemento clave, porque no hay que ser un genio. Si ellos dicen que pagaron 92 millones en sobornos, y si ellos construyeron 18 obras, y si en representación del Estado hubo ministros que lo conocemos, Roberto Rodríguez y César Sánchez en el gobierno de Hipólito, Víctor Díaz Rúa, Mariano Germán, y me falta uno... también ministro de Obras Públicas, Freddy Pérez, en el gobierno de Freddy, ese me faltaba. Sí. Freddy Pérez, Mariano Germán, que era del INDRI, sí. Y Víctor Díaz Rúa. De INAPA, perdón, Mariano Germán. Víctor Díaz Rúa. Y luego, en el gobierno de Danilo Medina, Gonzalo Castillo y Rubén Bichara. Entonces, ¿qué resulta? Esos son, en principio, si ellos están diciendo que le dieron dinero a funcionarios, en principio son objeto de investigación directa, no de invitación a que pasen por la Procuraduría, sino que usted se prepara y reúne las pruebas para entonces interrogarlo de manera inteligente. Bien, ¿por qué? Porque se presume que esos sobornos no se le fue a dar al manager de un equipo de béisbol. No. Se supone que la empresa daba los sobornos en las obras en las que tenía interés y en las que estaba construyendo. Porque uno de los objetivos de esos sobornos, y eso es parte del esquema que manejaba esta empresa, era que a través de esos sobornos lograba no solo la asignación, sino además la sobrevaluación, que era donde venía la ganancia. Es decir, nadie da soborno para quedar igual, porque mejor participe en una licitación igual. No, la empresa daba soborno para obtener presupuestos abultados que implicaran ganancias extraordinarias. Otro elemento importante que es necesario
Aquí se ha revelado de manera muy clara en el país cómo la licitación de Punta Catalina, de la central termoeléctrica Punta Catalina, no resiste una investigación y que está sobrevaluada. Incluso una de las empresas concursantes reveló desde el primer momento, no solamente que tenía una oferta con una diferencia de menos de $1.000 millones, sino que tenía experiencia en el área. Odebrecht no tiene experiencia en central termoeléctrica a carbón y además hace una oferta exageradamente Así que elevada. debería tener un expertise, porque no estamos hablando de cualquier cosa. Y encima de esto, en la licitación hay los dos independientes, el ingeniero Ramón Flores y el economista Isidoro Santana, no firman. No conocemos la particularidad, pero no firman. Bueno, ahí tenemos también un elemento importante. Ahora, ¿en qué contexto se da todo esto? Que es también importante para el Ministerio Público. Resulta que uno de los esquemas que utiliza la empresa era que enviaba un asesor a los candidatos o a determinados candidatos para facilitarle su campaña electoral, porque con ese asesor y ganando ese candidato, entonces garantizaba que luego ese candidato en compensación le otorgaba obras. Ese asesor se llama Joao Santana, reo por las mismas, por esto mismo en Brasil, y está allí preso junto con su esposa. Todos esos son elementos que un investigador tiene que partir y son elementos de fortaleza de la investigación en base a la cual entonces un investigador real que tenga la voluntad de persecución y de esclarecer el hecho criminal, que tenga la voluntad y la decisión de defender el patrimonio público, porque de eso que se trata, de defender en este caso la sociedad, el patrimonio de la sociedad. Entonces, a partir de todos esos elementos, plantea un caso y en base a ese caso entonces comienza una línea de investigación. El Procurador General de la República no tiene ese esquema de investigación. El esquema que está siguiendo es, en primer lugar, invitar, no adopta ninguna medida cautelar, no ejerce ningún tipo de presión, no presiona a su lado más, donde tiene más fortaleza, que es Odebrecht, y entonces tiene una actitud pasiva y receptiva del testimonio, que van a ir a decir todo, que si quieren se lo puede economizar la visita. Sí, porque todos van a ir a decir, claro, yo que no recibí soborno, final, yo no claro, sé nada, todo, mire, aquí está el Una pregunta, economizarse eso. Sabemos que hay dos actores fundamentales de todo este caso en la República Dominicana que ahora guardan prisión en Brasil. Uno lo es el director de Odebrecht, Marco Vasconcelos Cruz, que tuvo todo ese periodo y era el gestor de toda esa trama, y Joao Santana. Ambos participaron de un mecanismo legal en Brasil. Y Odebrecht, la tercera generación. Sí, el mismo Marcelo. Participaron del mecanismo que se conoce como delación negociada para reducir penas. Y ahora guardan prisión ambos. ¿No debió empezar la investigación por enviar a alguien a buscar esos legajos, esas confesiones en detalle de esos dos actores que tuvieron en República Dominicana? Lo tienen, las confesiones. Porque ahí está todo. Claro, si hay el interés de saberlo. Yo supongo. Si hay el interés. No lo hay el interés. No lo hay. No lo hay. Y voy a decir por qué no lo hay. Y cuando digo esto me duele, porque en definitiva es admitir el estado en que nos encontramos. Es que este gobierno está hasta el cuello enlodado en el lodo de la corrupción de Odebrecht, de Punta Catalina y de cada una de esas obras. Está hasta el cuello enlodado, no hay forma. Es más, me atrevo a afirmar que si realmente se hace la investigación, difícilmente este gobierno se sostenga. Es tan sencillo como eso. Por tanto, ese Procurador General de la República actúa como un comisario político. ¿Cómo nos entretiene? ¿Cómo distrae? ¿Cómo hace la contrainvestigación para diluir el caso, llevarlo a un limbo jurídico
y volver de nuevo a favorecer con la impunidad a estos responsables. No hay interés ni en el gobierno de Danilo Medina, ni en el procurador que actúa como un comisario político, en que este caso se investigue y se establezcan los responsables. Y lo hemos visto en las actuaciones. ¿Qué está pasando en los otros países de América Latina? No, ya están terminando los procesos. Están haciendo allanamientos. Sí. No, aquí no, eso a nadie se le ocurre. Están llegando a acuerdos con Odebrecht. En Perú la empresa dijo, sí, devuelvo los 29 millones. En Panamá, sí, mire, ya están depositados 59 millones y en la otra semana el resto. Están paralizando toda otra contratación y además de eso, las que están haciendo la han paralizado. Han adoptado medidas respecto de En cada Perú uno recuperaron los 29 y han garantizado 59 millones por cada contrato. No, de devolución, o sea, van a quedar con un dinero muy bueno. Además de eso, han hecho, Ladrón que roba además de eso han hecho, porque han hecho una auditoría. Sí, sí, Pero profundo. ¿qué otra cosa han hecho? En base a todas esas pruebas, le están diciendo a las cabezas de los gobiernos donde se produjeron, por favor, visítenos. No, lo llamaron a eso. Entonces, aquí hay que también citar a Hipólito Mejía, a Leonel Fernández y a Danilo Medina. Claro. ¿Qué usted piensa de la comisión creada para investigar a Punta Catalina? Esto es parte también de la distracción. Primero, esa comisión es ilegal. Y es ilegal porque en medio de una investigación penal, el Poder Ejecutivo no tiene facultad para nombrar una comisión para que investigue lo que es objeto de un caso penal, porque eso es un acto de intromisión del Ejecutivo. El Ministerio Público tiene independencia funcional y la investigación penal es exclusiva. Y cuando digo exclusiva, quiere decir excluyente de cualquier otro funcionario del Estado, incluyendo el presidente de la República, es exclusiva del Ministerio Público. Por tanto, esa comisión es ilegal. Toda investigación que esté haciendo no tiene ningún valor probatorio. Ninguno de ellos tiene facultad para reunir pruebas. Ni la tiene Monseñor, ni la tiene ninguno de los que están ahí. En segundo lugar, esa comisión hemos visto que hay conflictos de intereses. ¿Qué valor probatorio puede tener el resultado de una investigación donde parte de los que están allí tienen conflicto de intereses? Sí, deben ser interrogados, uno que otro. Incluso hay algunos que deben ser llevados. Por ejemplo, el caso de César Sánchez, que fue precisamente, estuvo en uno de los contratos durante el periodo que se hizo con Odebrecht, durante el periodo y otros más. Y hay otros conflictos de interés en términos de la propiedad de los terrenos de Punta Catalina. Sí, sí. Entonces, a mí, por ejemplo... Si lo chequeamos uno a uno, buenos señores todos, yo lo conozco, pero debieron inhibirse en este caso. Pero claro. Por las colindancias. A mí, cuando yo vi la reacción de Monseñor, que es mi rector, debo decir, porque yo estudié en Ucamaima, se me pareció mucho a algo que le pasó a un tío mío, que es que el médico se dio cuenta que fumaba mucho. Y entonces le dijo, tú no puedes seguir después, cada vez que tú comes, sentarte en una silla y ponerte a fumar. Y entonces él dijo, tomó una gran decisión. Desde ese día comenzó a fumar de pie. No se sienta. No se sienta. Bueno, así mismo hizo Monseñor. Es decir, el problema es el conflicto de interés que había en relación a su vínculo con parte de lo que se va a investigar. Sí, entonces él renuncia, pero ese lazo amistoso y esa estela de entonces, de esa comisión, ¿qué implica eso? Eso es otra bola de humo para distraer, porque no es una comisión sin objeto finalmente. Pero una pregunta, si es ilegal, ¿qué herramientas tenemos la sociedad para paralizar los trabajos de esa comisión que indudablemente va a pisotear aún más la investigación que se está llevando a cabo por el Ministerio Público? ¿Qué herramienta legal tenemos? No, lo que tenemos es pedirle a los miembros de la comisión que por decoro y dignidad renuncien. Bueno, te tengo una información. Monseñor, supuestamente en la reunión de ayer, renunció a la comisión. Deben renunciar todos. Sí, debería todos, pero entonces los compañeritos lo que hicieron fue decirle a Monseñor que no, que deben no renunciar todos, porque resulta que ellos están
exponiendo ante la opinión pública Sí, sí, sí. a hacer un papel. Con su prestigio, y hay Claro, personas de mucho Claro, hay gente personas, incluso sí. que uno estima muchísimo. Totalmente, que uno le duele tener que exactamente. criticar No, esa incluso que pedirle públicamente que renuncien, renuncien. sí, sí, Entonces, ¿por qué? Porque realmente están haciendo algo que además, Punta Catalina, el problema no está en el contrato ni en el procedimiento. Yo estoy seguro que el perfecto. llamado de licitación se hizo en el plazo. Sí. Yo estoy seguro que se recibieron las propuestas en el plazo. Yo estoy seguro que hay actas que se levantaron de lo que se habló el equipo o el tribunal de licitación. No es ahí que está el No es problema. por ahí, no es no por es por ahí. ahí. Ahora, ¿dónde es que lo va a revelar? En la auditoría de la obra en sí, de la obra concebida, de la obra presupuestada, de la distribución del presupuesto. Entonces es una auditoría que no es de una comisión para evaluar el procedimiento de licitación, sino es para evaluar la obra en sí que se ha hecho, que se está hablando de más de $1.000 millones de diferencia. Entonces, en ese contexto, esa es la investigación forense que debe hacer el Ministerio Público. Y entonces, ¿qué hace el Ejecutivo? Crea un mecanismo de distracción para que, incluso ya con tan poco tino, que ya el Rubén Bichara, que es el director, ¿verdad?, y es parte interesada, y es parte involucrada, y un alto funcionario, y el secretario administrativo de la presidencia, que nos aparece hasta en la sopa, Sí. hablando sandeces. Peralta, José Ramón Peralta. Sí, hablando sandeces y de payaso, diciendo que a este pueblo no le interesa la lucha contra la corrupción, sino comer. Si ese es el concepto que él tiene del pueblo dominicano, qué bueno saberlo. Entonces, estas personas... Me pregunto si él piensa así del 62% del pueblo que votó por ellos. Bueno, pues tal vez posiblemente por eso Para sea... que lo sepan, Claro, los que votaron claro, por ellos. claro, que eso es lo que piensa. Entonces, estas personas ya dijeron, ya afirmaron que todo estaba bien. Es decir, el Ejecutivo nombra una comisión para que haga una investigación es correcto. y ya el propio Ejecutivo, altos funcionarios del Ejecutivo, han dicen, dicho que va a salir. en entrevistas Sí, sí. desplegadas, Sí. que todo está bien. Lo vemos en las Entonces, últimas dos portadas de los diarios. Sí, entonces, lo dijeron. en ese sentido, hasta con el poco tino, porque incluso esos son formas intimidatorias frente a esa propia comisión. Entonces, eso no es más que un mecanismo de Concluyendo una distracción. investigación que no se ha iniciado. Entonces, la República Dominicana, la pregunta ¿qué hacer? Que era la pregunta de Homero. Fíjense que en Perú ni en Panamá ha habido que llamar a la ciudadanía a movilizarse. Ni tiempo han tenido, porque que han sido tan efectivos. Pero ¿por qué es que no han llamado a la sociedad a movilizarse? Porque hay instituciones que funcionan. En una sociedad, cuando las instituciones funcionan y las autoridades funcionan, entonces cada quien se ocupa de su vida, Exactamente. de su trabajo. No estuviéramos perdiendo el tiempo en Porque hemos expuesto unos representantes Que que tienen que tienen hacer su trabajo. muy buenos salarios para que hagan su trabajo. Sí, porque al final es exigirle hacer su trabajo. En Ahora bien, Colombia ya hay 3 apresamientos. Exacto. O sea, Claro, se supone- ya van muy adelantados. Ya nosotros no nos Y llaman todas las en mañanas ningún para caso lo han asegurarnos que llamado vamos a a venir. preguntarle, No, no. usted se dejó sobornar, no. El Ministerio Público Lo han ido a reunió buscar la prueba hasta y lo han aquí. ido a Sí, buscar. sí, pero- Y algunos han querido evadirse y lo han ido a buscar donde fuera. Ahora bien, ahí no hay movilización, ahí no hay, la sociedad no tiene que Porque movilizarse. funcionó Entonces, el sistema judicial. Entonces esa es la diferencia. Como aquí las instituciones no funcionan y particularmente el Procurador General de la República está haciendo la contrainvestigación, actúa como un comisario político para garantizar la impunidad a los funcionarios del partido oficial y del gobierno, entonces no tenemos otro mecanismo que no sea llamar a la sociedad a movilizarse, a ejercer presión, a salir a las calles, en cada una de manera permanente, porque hay que decirle basta ya a la corrupción y a la impunidad. Y por eso es que... He oído comentarios que indican, generadores de opinión de mucho prestigio, han dicho, será lo mismo de siempre, como la OISOE. La sociedad se movilizó y se manifestó, le dieron larga al asunto y ahí está, ni una condena.
¿Tú crees que va a ser siempre lo mismo o hay una acumulación de presión tan grande que podríamos hablar de un punto de inflexión, de un basta ya de la sociedad a la vagamundería pública? Todavía en los años 60, se decía, cada vez que alguien hacía una manifestación contra Trujillo, va a ser lo mismo, y terminó en el baúl de un carro. Así es. ¿Por qué? Porque los procesos se acumulan. Y este caso tiene particularidades, que es lo que lo hace diferente a los demás. Lo hace diferente tal vez a todo eso que pasó. A todo lo que nosotros hemos abogado por ellos, pero al final por eso no hemos agarrado. En primer lugar, la primera diferencia está en que es la empresa delincuente la que confiesa. Sí, tenemos aliados internacionales. Bien. Segundo, lo hace no ante este procurador, comisario político, ni ante funcionarios que van a garantizarle impunidad, lo hace ante una justicia, ante el Ministerio Público, que no están, y que no pueden, están bajo el control de los corruptos dominicanos. Entonces es un segundo elemento que lo saca de su control. Y el tercer elemento, que no deja de ser también importante, es lo que ha pasado en casos similares en países vecinos. Es decir, se convierte aquello en un espejo. ¿Por qué hoy nos damos cuenta que esto es una payasada, esto de estar llamando a los funcionarios a que lleven el contrato, cuando vemos que en Colombia no pasa así? ¿Por qué nos luce un desfase que aquí todavía el gobierno no le exige, y tomen en cuenta que es significativo, no le exige a la empresa delincuente Odebrecht, no le exige que le devuelva los 92 millones de dólares? ¿Y por qué en Perú lo hace? ¿Y por qué en Panamá lo hacen? ¿Y por qué en Colombia lo hacen? ¿Por qué aquí no lo hacen? Sí, algo extraño. Sí, porque es una cantidad apreciable. Claro, y entonces, ¿por qué es que no lo hace? Porque si lo hace, puede obtener respuesta. Sí. Y ellos no quieren hacer la pregunta cuya respuesta no quieren escuchar. Porque posiblemente quienes le estén pidiendo que le devuelva el dinero, Odebrecht le diga, pero fue a ti que te lo dimos. O le diga, está bien, yo te devuelvo los 92, pero devuélveme los 100 que te di para la campaña. Exactamente. O el asesor que te pagué. Que te pagué durante tantos años. Incluso hay algo más grave, que evidentemente debiera investigarlo el procurador, pero no lo va a investigar. Ese procurador no lo va a hacer, que es un comisario político. Y es que parte del dinero dado en soborno fue para comprar legisladores, para modificar la Constitución e introducir la reelección. Con lo cual aparece un elemento de ilegitimidad. Sí, delicado, sí. Muy delicado. Porque estamos hablando de que una empresa extranjera, desde una empresa transnacional, interfiere en los asuntos internos, es capaz de comprar legisladores, modificar la Carta Magna de un país para garantizar la reelección, para que ese presidente reelecto le firme Punta Catalina, le entregue Punta Catalina. Y recordamos que se habló de pagos entre 12 y 18 millones a legisladores en esa ocasión. Sí, entonces fue forzada, sí, por eso también nadie tenía pruebas, parte de la investigación, nadie podía probarlo, pero todo el mundo lo sabía. Parte de la investigación, si fuera una investigación seria, es un examen minucioso de quién votó en el Congreso por cada uno de esos contratos. En las comisiones que se aprobaron esos contratos, ¿quiénes fueron los que presidieron esas comisiones de economía, de finanzas, de presupuesto, las que fuera? Y con qué vehemencia defendieron, porque están las notas. Ellos no preveían esto, seguro se explayaron. Hay algunos que deben estar borrando con liquid paper lo que dijeron, y deben estar desbaratando pruebas, porque ese es el otro asunto, deben estar destruyendo pruebas. Pero es muy fácil. Existen las cuentas bancarias, así es, existen los depósitos, existe el patrimonio. Si hay voluntad... La declaración de impuestos. La declaración de impuestos. Incluso yo les digo algo más. No solamente el gobierno no le pide a la empresa Odebrecht que le entregue
los 92 millones de dólares que dice la empresa delincuente que entregó, sino que no son capaces de pedirle a cada uno de los funcionarios que firmaron esos contratos una declaración jurada bajo la fe del juramento. Que se la pidan, que le pidan, ¿por qué? Porque ellos van a firmar, declaro bajo la fe del juramento que no recibí soborno. Pero eso es perjuro. La declaración inservible que hicieron Sí, tiene reflejos, sí. Aumentaron su patrimonio 5 y 7 veces, muchos de ellos. Misterio que yo nunca he entendido, cómo usted, siendo funcionario público, sus negocios, da brega mantener los negocios, uno ahí metido, cuando usted lo deja, aumentan de una manera extraordinaria. Y eso es una parte, Sí. porque hay otra parte de ese patrimonio que es con testaferro. Cierto. Que es con, Sí, que porque no- aquí en las cuando se sombras. haga la investigación de la corrupción, que esperamos que se hará alguna vez, porque esto no puede ser siempre así. Sí, ¿no? En No algún solamente momento tenemos que habrá de explotar. investigarse al funcionario, es al entorno. Una de las cosas que hacía Odebrecht fue que compró un banco en una de las islitas y desde ese banco allí le hacía los depósitos. Todo eso es investigable. Claro. Mira, en Perú se hizo una investigación tan buena que nosotros salimos a relucir ahí. Hay un esquema Claro. de compañías, de carpetas que se utilizaban para circular los dineros del soborno. Y hay una compañía que se estableció aquí, voy a citar de memoria, Arte y Cine, por la cual pasaron 4.6 millones de dólares en República Dominicana que fueron destinados a sobornos en Perú. Ya los peruanos saben qué instrumento legal se utilizó aquí para ayudarlos a ellos en la trapacería y nosotros aquí caminando a tientas. La realidad es que la información la hemos tenido. Ahorita ustedes mencionaban de por qué no enviar una comisión para que hable con los integrantes de Odebrecht, pero la realidad es que aquí se sabe quiénes son las Sí. personas involucradas y las cantidades y demás. No es ni siquiera necesario que se llegase a ese punto. No, pero tiene- es importante, no, es por- legítimamente es muy importante porque como hay acuerdos de cooperación internacional, Sí. muchos de esos Claro, medios esa de información prueba tiene que pueden validarse. ser validadas Yo lo y entiendo pueden perfectamente. servir. A lo que quería Eh, llegar es que aquí sabemos lo que pasa. O sea, aquí tenemos la información. Es un tema de voluntad que ha habido en este y en todos los casos. O sea, en realidad es el deseo de que las cosas pasen. Incluso es tanto así que esta información que sale en Perú, esta investigación, lo que pone en evidencia es otra cosa. Y es que Odebrecht se dio cuenta que los niveles de vulnerabilidad de las instituciones dominicanas, entiéndase, todo el sistema bancario, el tema del Ministerio Público, el Poder Judicial, todo eso estaba en manos de un partido que no tiene escrúpulo en violar la ley, que era dueño y señor. Y se convirtió en un partido de bolsillo de Y esa corporación. entonces esto se convirtió en un centro de lavado. O sea, en ninguno de los otros países el Odebrecht tenía tanto acceso, pero es que aquí Odebrecht se agenciaba el presidente de la República. Oye, porque aquí con dos le cheles, pagaba el asesor. Con 2 cheles tú compras todo. Le ponía el asesor, le compraba legisladores para modificarle la Constitución. Entonces, en un país que evidentemente, dirían ellos, esto no es un país, en ese lugar, óyeme, este es el centro de donde podemos montar un centro de operación, el lugar donde podemos montar un centro de operación y desde aquí, entonces, destinar recursos que llegarán a esos otros países, porque eso no lo puedo hacer en Perú o no lo puedo hacer en Colombia. Allí puedo interactuar con el de ministro manera aislada, sí. de manera puntual. Aquí no, esto se convirtió en un centro de operación. Eso es lo que el procurador no quiere investigar, diría alguno, no puede investigar. No puede, hay que usar Sí, esa. no puede investigar. Y además es lo que el gobierno no permitiría que se haga la Porque investigación. no tiene autoridad. Y es el gran problema de la institucionalidad dominicana. No que aquí tiene hay ni autoridad, una democracia teatral. ni independencia. Exactamente. El Por poder eso- ejecutivo es el poder único. Por eso no puedo concluir o dejar de decir la importancia que tiene la marcha del 22. La marcha del 22 no es un punto de llegada, es un punto de partida. Es el punto de partida de un empoderamiento ciudadano
sobre la base de asumir conciencia que los cambios dependen de nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, que no tenemos autoridades que vayan a propiciar los cambios, que vayan a respetar la ley, que no tenemos instituciones, que todo lo contrario, que la sociedad tiene que movilizarse, la ciudadanía, insisto, ciudadanía, no dije partidos políticos, organizaciones, no, todos. Tenemos que movilizarnos para ver cómo podemos transformar y modificar este estado de cosas y alguna vez tener una democracia con instituciones y con un orden legal que produzca consecuencias. Porque no es posible que podamos continuar con estos niveles de corrupción que ya no solamente son puntuales, sino que se dan en un esquema transnacional donde no hay límites, incluso la Constitución no es un límite ya, pueden acceder y modificarla, y además de eso, son tan exitosos como corruptos que se garantizan la más plena impunidad. Y en ese contexto no podemos seguir así, y si la sociedad nuestra no reacciona, entonces esto no será un país, será un arrabal, pero no será un país. Es eso lo que tenemos que decirnos y creernos. Y el 22, en esa marcha, nosotros comenzamos un proceso como sociedad. Y de lo que se trata es de que ese proceso sea activo, ascendente, pacífico, pero que sea contundente para modificar este estado de cosas, porque no podemos continuar así. Muchas gracias, Guillermo. Gracias por Siempre estar con nosotros y nada, aunque Homero diga que la actitud positiva a veces, pero vamos arriba. Vamos a ser realistas. El realista ve y acciona. Así mismo. Gracias.